Muchas gracias por su audiencia. Continuamos con el panel de especialistas. Jorge, ¿cómo es que estos deportistas amateurs y profesionales entran en estos trastornos de conducta alimentaria? ¿Cuáles son los primeros síntomas que nos tiene que llamar la atención? Esto para que los papás y los entrenadores estemos observando y tomando detalle de este tipo de notas. Sí, como lo dijo el colega, ¿no? Es principalmente la idea de la distorsión corporal, ¿no? Es cuando se ven al espejo y todo el tiempo están y disgustados, irritables con su aspecto general físico, pese a que sí hay una, digamos, disminución del volumen, de peso, de la masa muscular, etcétera. Ellos no están conformes, ¿no? Y otra forma a raíz de eso es que empiezan a tener el deseo de pesarse todo el tiempo, ¿no? Y les genera mucha ansiedad este tema, hablar del peso, hablar de la comida. Por ejemplo, empiezan a contar las calorías, llevan un control de lo que están ingiriendo, pueden leer las etiquetas de los alimentos, de las bebidas, ¿no? A esto también físicamente podemos ver que se les empieza a caer el cabello. Es importante observar las manos, ¿no? Cuando hay este tema de los vómitos, por ejemplo, se empiezan a ver heridas, ¿no? En los dedos, el signo de Russell, que es conocido. Y este deseo, ¿no? De, por ejemplo, siempre estar con una dieta muy diferente al de la familia. Hay problemas para dormir, para descansar, todo el tiempo están ansiosos durante el día y lo más importante es que empiezan a fallar, ¿no? Como decía el colega, ya no es algo que disfrutan en el deporte, además de que el tiempo que dedican a esta actividad está generándole alteración en otras áreas, por ejemplo, niños y adolescentes, los deberes escolares, ¿no? Empiezan a disminuir en estas áreas y a esto se suman las discusiones familiares, ¿no? Hay mucho problema por esta actitud y sin duda creo que son los síntomas más grandes dentro de los más específicos. Jaime, ¿nos puedes aclarar qué factores predisponentes externos a la práctica deportiva nos pueden llevar a un trastorno de conducta alimentaria? Como dicen, ¿no? O sea, hace un momento nos decía, no solamente estamos viendo tal vez solo la punta del iceberg, tal vez hay otras cosas por debajo. ¿Nos puedes orientar en esto, por favor? Bien, cuando hablamos de factores predisponentes, decimos, oye, existe esta base, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, una baja autoestima. Estamos hablando normalmente de mujeres. Cuando digo normalmente, son más las mujeres que los varones. Más o menos es un 70-30 de acuerdo sí, a lo que leí. Pero también tiene un condicionamiento social. A quien se le exige más físicamente, ¿no? Es a la mujer. También tiene que ver con una reacción a alguna pérdida, ¿no? O sea, dentro de su entorno, alguna amiga, ha fallecido alguien cercano, puede ser un aspecto que pueda detonar aquello. También es importante cuando hablamos de alguna conducta que les sucede, son personas muy controladas, es decir, que se les dice mucho lo que hacer y han encontrado en la comida el único aspecto que pueden controlar y tiene efectos para ellos. Entonces, eso del trastorno obsesivo perfeccionista, oye, resulta que todo te lo hacen, todo te dicen y ahora encuentras algo que solo depende de ti, que consigues lo que quieres y te puedes agarrar de eso, te puedes obsesionar. Jorge, ¿cómo afectan estos factores predisponentes a los deportistas? Pues sin duda realmente afecta no solo a nivel individual, sino familiar y también social, ¿no? Es como decía el colega, una forma de autodestrucción. En ese sentido es poner en riesgo su estado físico y sin duda poner en riesgo su vida. Para un atleta estar en este tipo de conductas donde por ejemplo hay estos cambios muy oscilatorios de gano peso, luego lo pierdo, gano peso y luego lo pierdo, sin duda hay una afección neuromuscular y ósea, la cual también va a ser una señal negativa a lo que es el cerebro y a cómo este se va a ir funcionando. Entonces, en este sentido, el cerebro va a recibir señales muy estresantes y poco a poco puede conllevar a múltiples riesgos metabólicos, como decíamos anteriormente, ¿no? A nivel cardíaco, renal, óseo, muscular, hepático, renal, ¿no? Entonces, sin duda es poner en riesgo
un camino que a veces es bien complejo de retomar, porque, como bien decía, limitado a esa situación de tener control, realmente desfavorece a veces que lo pongan en algo más sano y que vean al deporte como una forma de entretenerse y no sea este espacio donde van a lastimarse. Jaime, es muy importante la opinión de los entrenadores y del resto del equipo en el rendimiento deportivo. O sea, es lo que hablábamos hace un rato, que te critiquen constantemente, que te estén controlando. ¿Pesa mucho esto? Sí, especialmente cuando hablamos de adolescentes, donde la influencia del medio es importante, pesa mucho. Estamos hablando esto en entornos donde es fundamental la forma física y además tengamos en cuenta que del grupo de deportes en los que puede existir este trastorno, hay deportes donde no es la marca, no es la altura, sino el juicio. Hablemos de la gimnasia, hay un juez. Entonces, imagínate que ya sabemos que la opinión de otros va a hacer que mi rendimiento sea catalogado como bueno o malo. Entonces, en esos deportes la opinión tanto de los entrenadores como de mis compañeros, de mis compañeras, es fundamental. Ahora, si hablamos de la gimnasia, campeonas olímpicas 16, 17 años, esas personas son muy susceptibles de esa opinión porque son adolescentes, son personas de edades muy bajas. Y perdón, para complementar, la opinión de la familia, los objetivos que tienen los padres, ¿también pesan mucho? Sí, pero aquí entramos en una contradicción, ¿no? O sea, cuando ya tenemos avanzado este tipo de trastorno es evidente. Entonces tú tienes en la casa, comé, gorda, ¿qué hago? ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Voy a comer, oculto comida. O tengo ganas de comer, me doy un atracón, después vomito. ¿Me entiendes? Entonces se hace una especie de círculo vicioso y entendamos que también vamos a encontrar cambios de ánimo muy bruscos. Imagínate, esta persona tiene un nivel de estrés, tal vez está afrontando una competición y va a hacer una práctica drástica, una deshidratación extrema para llegar a un determinado peso. Ese estrés va a veces acompañado de esta disfunción. La familia te presiona para una cosa, el entrenador para otra, o tal vez todos te presionan. Por eso es importante cuando trabajamos con gente joven, profesionales. Ahí, en este circuito, lo más probable como prevención sería un nutricionista que ese sí te va a decir qué debes comer, incluso hacerte una dieta y apoyarse en la familia y tener un dato objetivo, ¿no? Ya no solamente estás gorda o no entras en el traje, ¿no? Que puede ayudar a que esto pueda orientar. Es cierto que un deportista debe controlar su alimentación, pero que no sea patológico. Jorge, muchas gracias realmente por las orientaciones. Así podemos percibir que es importante tener un psiquiatra en el tratamiento de estos trastornos. Sí, sin duda es algo fundamental ser parte de un equipo, ¿no? Junto a un psicoterapeuta, junto a un entrenador, junto a la familia, para tratar de englobar un tratamiento integral, personalizado, y lo más importante es que este tiene que ser oportuno y tener un tratamiento integral, ¿no? Te agradezco, querido doctor Nies, por la invitación nuevamente a tu programa. Siempre muchos éxitos. Será hasta una próxima. Jaime, igualmente muchas gracias. Es interesante saber que la psicología junto con la psiquiatría tienen que apoyar en esto, el nutricionista y todos. Gracias, Jaime. Un gusto, como siempre, estar contigo y bueno, será hasta otra oportunidad. Hemos percibido que los trastornos de conducta alimentaria son notorios a veces y a veces superan los porcentajes reconocidos para este problema. Entonces, no olvidemos, padres de familia, entrenadores, que las presiones internas que les inculcamos a nuestros deportistas o las presiones externas que nosotros los presionamos de tal forma, podemos provocar en algunos casos este tipo de trastornos. Nos vamos a un corte.